Un cordial saludo al mediador Juan Carlos Ramos, a los compañeros y compañeras maestrantes en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y a todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta presentación. Les habla Walter Pontón Granados, maestrante, y a lo largo de esta presentación estaremos reflexionando en torno a algunos elementos que configuran la didáctica intercultural desde una perspectiva crítica. A lo largo de esta presentación estaremos conociendo los objetivos, la introducción, el rol del docente en la educación intercultural, la didáctica crítica, la didáctica intercultural como un ejercicio con sentido decolonial. Estaremos acercándonos al conocimiento de la denominada transposición didáctica, las competencias interculturales, para finalmente llegar a unas conclusiones. Gracias por su atención y continuemos con la presentación. El objetivo general de esta propuesta es proponer algunos elementos para la comprensión de la didáctica crítica como instancia propiciatoria de la decolonialidad y la emancipación cultural. La interculturalidad es, en todo caso, una interacción de culturas. Hacer la crítica es, sin embargo, como lo señalara Catherine Walsh, es gestar espacios para lograr que esta interacción sea equilibrada, emancipadora y vindicadora de las clases subalternizadas. Mientras suena al fondo la canción Me llamo Cumbia del artista Mario Gareña y en su versión en inglés de la maestra Katia Lozano, analicemos brevemente los siguientes aspectos. Tengamos en cuenta, primero que todo, la comprensión de la educación intercultural. Esta se comprende como un proceso sociocultural que constituye la formación de personas libres y autónomas, conocedoras y respetuosas de la diversidad humana, con el fin de lograr una sociedad igualitaria y justa. Por otra parte, la educación intercultural contribuye a la emancipación cultural y a la decolonialidad en la medida en que se constituye una respuesta a la diversidad cultural desde el respeto y la valoración del pluralismo cultural como característica propia de las sociedades actuales. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se hacen significativos en la medida en que el docente se constituye un abridor del mundo, es decir, es una persona capaz de expandir el horizonte, la visión de sus estudiantes, propiciando un diálogo de saberes en contexto y proyectando desde sus raíces propias hacia las situaciones también propias y muy válidas de los estudiantes. Es decir, es capaz de propiciar un diálogo de saberes. ¿Cuál es el rol del docente en la educación intercultural? El rol del docente es sobre todo el de ser un mediador, y esa mediación del docente se puede analizar desde tres elementos fundamentales. Desde una mediación de tipo cultural, desde la cual se valora y se valida la diversidad como un elemento enriquecedor, la epistemología, desde la cual se logra establecer un diálogo de saberes de manera significativa y que permita la valoración de esos saberes y de esos conocimientos propios del estudiante en su cultura, y finalmente una mediación crítica mediante la cual se fomenta y se desarrollan las habilidades y disposiciones de pensamiento crítica de los estudiantes. Es decir, el estudiante es capaz de reflexionar, de aprender a pensar, de comprender la forma como está aprendiendo y comprender la forma como puede utilizar esos distintos aprendizajes en contexto. En este sentido, cobra especial relevancia la denominada didáctica crítica. Un acercamiento conceptual es decir que la didáctica crítica es aquella ciencia teórico-práctica
que orienta la acción reconstructora del conocimiento en un contexto de enseñanza-aprendizaje mediante procesos tendencialmente simétricos de comunicación social desde el horizonte de una racionalidad emancipadora. El elemento fundamental entonces de una didáctica crítica es la comunicación, es el poder establecer comunicaciones válidas, reconocer al estudiante como un interlocutor válido mediado por unos contextos particulares en el proceso de construcción de sus aprendizajes, tal y como lo señalará Peleteiro 2006. La didáctica intercultural crítica llevada al plano del ejercicio docente, de la praxis docente, con un sentido de colonial, puede ser determinada desde tres perspectivas fundamentales. Una perspectiva ontológica que propicia la emergencia de espacios constitucionales y no constitucionales, donde los subalternos pueden hablar y ser escuchados. De acuerdo con lo señalado con crítica y Quilaqueo en trabajos investigativos desarrollados durante el año 2019. Una perspectiva epistémica, desde la cual se contribuye a la superación de la hegemonía eurocentrista occidental para dar cabida a formas variadas e historias locales, es decir, propiciar espacios para entender, resistir, levantar y actuar con visiones diferentes. Y finalmente, una perspectiva metodológica en el reconocimiento, en la formación del conocimiento situado, es decir, validando el contexto como un espacio multidimensional en el que los saberes propios y el del mundo adquieren significancia. Es decir, todos estos elementos ontológicos, epistémicos y metodológicos se constituyen o se fortalecen, se hacen prácticos en la medida en que se puede desarrollar pensamiento crítico en el estudiante, pensamiento crítico contextualizado, pero también pensamiento crítico capaz de trascender, capaz de ampliar horizontes de conocimiento, de saber ser, de saber conocer, de saber convivir. En ese sentido, la transposición didáctica en un contexto de la práctica se constituye en ese paso del saber sabio al saber enseñado, tal como lo señalaba Chilabar, de la ciencia del conocimiento al conocimiento de la ciencia. Se constituye entonces en el proceso mediante el cual el docente hace aprehensible por parte de los educandos los saberes de esa ciencia que él pretende enseñar. La eficacia de esa transposición didáctica depende del modelo pedagógico que lo oriente. Implica entonces la recontextualización de los saberes y de esos saberes aprender. Implica también el reconocimiento, el conocimiento disciplinar, pedagógico, didáctico por parte del docente. Asimismo, implica también una transportación al contexto de manera que se constituya en un saber situado. De alguna manera siempre hacemos transposición didáctica en el aula, porque el maestro siempre pretende llevar el conocimiento de esa ciencia que dice dominar a ser enseñado al estudiante. La eficacia de esa transposición entonces está dependiendo de cómo el maestro logra que ese saber de esa ciencia que pretende enseñar se haga significativa e encuentre sentido para el estudiante. De una manera muy concreta, refiriéndonos a las competencias interculturales, podemos decir que éstas se hacen transversales, interdisciplinares a lo largo de todo el desarrollo, de todo desarrollo curricular y comprende todas aquellas habilidades necesarias para interactuar de manera efectiva y pertinente entre personas lingüísticas y culturalmente diferentes, señalaba el informe de la UNESCO 2017. Esta se orienta hacia el ensanchamiento de las lógicas y dialectos propios para escuchar y hacerse escuchar de los otros. Esta posibilita la toma de conciencia de la mismidad y la otredad y se fundamenta en principios de respeto hacia la identidad cultural para una participación plena y la formación en actitudes, habilidades para la convivencia armónica, el medio y la diversidad sociocultural. Se establecen elementos de cultura diversa, comunicación, derechos humanos,
diálogos y desde allí alfabetización intercultural, resiliencia, cambio cultural, son entre otras algunas de esas variedades de competencias que se desarrollan de una manera transversal a todo conocimiento que pretende desarrollar interculturalidad crítica. En conclusión, entonces, podemos establecer lo siguiente. 1. Que el maestro intercultural se constituye en un mediador entre saberes y desarrollo del pensamiento en contextos determinados por la diversidad sociocultural en los que la misma edad y la otra edad se complementan y se juxtaponen permanentemente. La didáctica intercultural crítica, como segundo aspecto, se orienta hacia el fomento de las competencias interculturales reivindicativas de la voz, el saber y la percepción del mundo, especialmente por parte de las clases subalternizadas, como estrategia para lograr la emancipación y la decolonización. Y finalmente, la transposición didáctica se constituye en una estrategia que posibilita la aprehensión y el diálogo entre saberes y que se hace crítica cuando posibilita la contextualización, el desarrollo del pensamiento crítico y el fomento de habilidades y actitudes para la comunicación asertiva, el rechazo a toda forma de segregación cultural y racialización. Comparto con ustedes las referencias y la bibliografía que sirvió de base para este corto trabajo. Muchas gracias por su atención y reivindicando nuestras raíces afrocaribes les dejo en la voz de Leonor González Mínguez, la negra grande de Colombia y del otro lado del maestro Mario Moreno. Me llamo Cumbia. Muchas gracias. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.